Ok, ahí va. Vamos a ver si ya estamos conectadas. Ahora exactamente, ahí está. Qué placer una vez más tener este contacto. Realmente nosotros hemos hablado tantas veces de lo que es la comunicación política con Jorge Méndez, mi compañero, que bueno, que hablar contigo, Ángela, una vez más, y más que nada en este marco, ¿no? En este marco de esta actividad que van a estar realizando. ¿Es en dos tandas? Se va a hacer en dos tandas, ¿no? Es en tres tandas, En es en tres tandas, tres, ahí está. Bien, bárbaro. es en tres Bien, tandas. te decía, bueno, seguramente, y ojalá que así sea, a partir de esta comunicación, mucha gente va a estar, se va a interesar por el tema y también va a querer participar de esta instancia. ¿Cómo está Montevideo? Bueno, muchas gracias por este espacio. Es verdad que hemos hablado en otras ocasiones y nosotros agradecemos mucho estos espacios donde podemos también contar lo que hacemos como Instituto de Formación Carlos Vitale, Formación Política. Así que muchas gracias por eso. Montevideo hoy me parece que está precioso porque ayer fue un día de muchísima humedad. Eh, a mí no me pueden seguir mucho porque yo soy de las de el fan invierno, team invierno, me No, gusta. no, 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 no. Sí, sí, me gusta el invierno, sobre todo me gustan los días estos que son luminosos, soleados y fríos. Para mí son la combinación perfecta. Sé que estoy en una minoría, pero igual creo que también incluso los que están en el equipo verano les gusta más estos días que los días como tuvimos ayer en Montevideo, que era realmente muchísima humedad, y, bueno, hace mal a la salud y al desplazamiento. Uno no sabe ni cómo vestirse, ni con cuánto abrigo salir. Así que hoy me parece que es un día mucho más lindo. Bueno, bueno, la verdad eso, aparte de este tema del team verano y el team invierno, es algo que abordamos desde siempre en nuestros recorridos, nosotros a la mañana, todos los días desde el año 2016, más o menos, hacemos un recorrido por la ciudad en vivo. Con el Facebook, recorremos gracias a Facebook que nos ha dado esa posibilidad y la tecnología, entonces recorremos la ciudad, entonces ahí se van generando todos comentarios entre la diferencia entre el team invierno y el team verano, porque te entenderás que estando aquí en Punta del Este hay mucho más gente team verano que team invierno. Eso, Totalmente, no, pero mira que eso casi que en todas las ciudades, incluso en Montevideo, ciudad capital también, en general la gente aprecia más el calor y se entiende, eh, pero bueno, estamos los que nos gusta la claro que rareza. sí. Me encantó. Bien, Angélica, decíamos, vamos a hablar de este laboratorio de comunicación política. Hace algún tiempo largo ya, entre las internas y todo lo que se viene, que venimos hablando de política. Y a veces, y hemos puesto muchas veces este tema en consideración, de pensar que cada persona, cada político, cada candidato debería en algún momento también ser parte de formarse en comunicación política, porque sin duda alguna, y nos contarás tú, son muchas facetas a tener en cuenta. ¿Cómo lo podemos abordar? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema de la formación. Una cosa es tener un liderazgo que se puede tener por múltiples motivos, ¿no? Por ascendencia, por personalidad, por ideas, por programa. O sea, uno puede tener un liderazgo, puede ostentar un liderazgo por muchas circunstancias y construirlo también por muchos motivos y a través de muchos canales y a través de muchas estrategias y también a partir de algunas características personales que entrañan los líderes. Cuando digo los líderes, no necesariamente son la punta del iceberg, los líderes mayores, sino hay muchos tipos de liderazgos en distintos ámbitos, en distintos espacios, etc. Eso es una cosa, un dato de la realidad, y otra cosa es saber transmitir eh, todo lo que uno piensa, el proyecto que tiene para la ciudad, para el departamento, para el país, y las ideas que tiene sobre el mundo,
eso es otra cosa, eso es, hay gente que tiene mucha capacidad porque tiene talentos naturales para expresarse, para poder trasladar bien, y otras personas no lo tienen y quizás puedan ser tan buenas como las que lo tienen en sus convicciones, en sus principios, en sus ideas. Entonces, la comunicación política es algo que no va de suyo. O sea, la comunicación política tiene todo un pienso atrás, hay muchísima gente que ha venido estudiando el tema y bueno, lo primero que han hecho quienes han estudiado el tema es justamente poner sobre el tapete que hay un tipo de comunicación a la que nos referimos como comunicación política. Más allá de que, por lo menos desde mi postura personal, toda comunicación tiene un componente político. Político en el sentido amplio del término, no de la política partidaria, sino de lo político. Entonces, en el caso de las personas que están disputando en el ámbito de la política, hay una comunicación política específica, ¿no? Que en general tiene que ver con lo partidario, pero también hay comunicación política cuando uno integra una institución, una asociación civil. Yo estoy haciendo comunicación política, estoy haciendo comunicación política sobre la política que quiere desarrollar nuestro Instituto de Formación Política, valga la redundancia, porque estoy diciendo cuáles son nuestros objetivos, por qué lo hacemos, bajo qué convicciones lo hacemos, qué queremos lograr con eso. Bueno, eso es comunicación política. Entonces, lo primero que me parece que es interesante aclarar es que la política es un componente ineludible de la comunicación. Ahora, cuando uno está haciendo política partidaria o política institucional desde el Estado, eh, eso ya tiene una intencionalidad concreta. eh, y bueno, y para eso hay que formarse, hay que saber que esto existe, que ya no se puede hacer política sin tener el componente comunicacional sobre la mesa. Eh, Hace muchos años, cuando antes las instituciones básicamente tenían sus oficinas de prensa, la comunicación política era, bueno, tener a alguien que estuviera relacionado con los medios para que los medios vinieran a cubrir alguna actividad. Bueno, esa es una concepción vieja de la comunicación política, que en su momento fue lo que se podía hacer y lo que se entendía que había que hacer. Ahora sabemos que cualquier definición, diseño, estrategia de cualquier política sectorial, sea de vivienda, de salud, etcétera, el componente comunicacional tiene que estar desde el pienso, porque tiene que ver con cómo tramitamos esas ideas a la gente que queremos que sean nuestros escuchas, ¿no? En nuestros, en el caso que sea una institución, el funcionariado, por ejemplo, o en el caso que sea una política sectorial, la gente que es usuaria de una policlínica, de una sectorial de salud o de vivienda, gente que esté en los programas anotadas para tener una vivienda. No sé, te tiro grandes líneas de por qué es importante y por qué también, y con esto termino para no hacerte tan larga la respuesta, ¿por qué no es importante saber de comunicación política independientemente que te dediques a eso? ¿Por qué digo esto? Porque estamos todos sometidos a multiplicidad de mensajes. Ahora con el mundo virtual, bueno, que se ha desarrollado, sobre todo la pandemia, aparte de eso, ha hecho una expansión, ¿no? De todo lo virtual y de todo lo que tiene que ver con las redes y todo este tipo de comunicación mucho más veloz, mucho más rápida. Estamos todo el tiempo sometidos a múltiples mensajes, ¿no? Está todo ese mundo de la fake news, de lo falso, de lo... o de lo no completamente verdadero, que también es otro problema. Entonces, saber de comunicación y saber de comunicación política y cómo se construyen los mensajes y cuáles son las intenciones que hay detrás, es muy importante como ciudadano, ciudadana en general, tener elementos para poder evaluar, porque información tenemos mucha. El tema es si tenemos elementos para interpretar esa información. Claro, pensaba un montón de cosas mientras te iba escuchando, porque en el caso, por ejemplo,
de los candidatos a los candidatos políticos, muchos, y en esta era nuestra, que compartimos edad seguramente, han tenido que adaptarse a una comunicación diferente, a una comunicación a través de redes, porque bien mencionabas, antes el político tenía su equipo de prensa, bueno, era el mail para todos, allí la conferencia de prensa, pero ahora es más que eso, es mantener redes que desconocía hasta el momento, TikTok. Esta última campaña en las internas fue brutal porque además había medios de prensa que se enfocaban en eso, en ver cómo cada candidato se iba adaptando a esta nueva era, a este nuevo sistema de comunicación, TikTok, X, Instagram, Facebook, en fin, redes que políticamente recién están comenzando, son nuevas, pero si no te sumás, perdés el tren. Y el político, además, se tiene que adaptar a tratar de, entiendo yo, y tú me corregirás, a, a tratar de saber que si está diciendo en un discurso cualquiera, está arriesgando a poder equivocarse y esa fracción de equivocación tomado y replicado 1000 veces en las redes. Es tremendo. Por eso está muy bueno lo que decís, porque da para conversar muchísimo, ¿no? De esto que comentaste. Por un lado, que la comunicación, o sea, la comunicación es una trama mucho más que la palabra, ¿no? La palabra es fundamental, pero es mucho más que eso. Todo lo que tiene que ver con la construcción de un relato, que se habla tanto, ¿no? La construcción de un relato no es solo lo que tú digas en ese momento determinado, lo que tú digas en esos 30 segundos de un video que subís a las redes, sino cuánto ese fragmentito tiene que ver con un relato más grande que no podés sintetizar en una aparición en una red, pero que estás dando cuenta de esas ideas más grandes, más complejas, que son las que sustentan tu propuesta política, ¿no? Entonces, eh, muchas veces en comunicación se tiende a analizar el evento, ¿no? Pero no solo para la comunicación política, para todo, se tiende a analizar el evento y como estamos saturados de eventos, es muy complejo para quien recibe un mensaje construir la cadena de eventos para tener una idea más global y más general. Por eso es muy importante que quienes hacemos comunicación política trabajemos con las personas que van a transmitir un mensaje político en general o político electoral en particular, que es lo que tú decías, trabajar en esto de la construcción de un relato que sea mucho más que ese evento y que ponga sobre la mesa las ideas claves que después se tramitarán, se traducirán en distintos productos, ¿no? Porque si no, en realidad mucha gente está tentada a generar productos, eso es muy de la comunicación, ahora son las pastillitas para las redes, antes era el afiche y el tríptico, y siempre Sí, sucedió que sí. el evento, que el producto tomaba la atención de quienes querían generar algún tipo de comunicación con la ciudadanía o con sus socios o con quien fuera, y se perdía, o sea, quienes estamos en esto teníamos que hacer ese trabajo de decir, bueno, no, pero ese es el final de la cadena. Hay un antes que es, bueno, ¿cuál es tu idea sobre las cosas? ¿Cómo eso se traduce en una estrategia de comunicación? Y esa estrategia de comunicación, ¿con qué productos o elementos va a contar? ¿No? Entonces, Claro. ese trabajo entre el diseño, la ejecución y la evaluación de la comunicación, porque también no termina ahí, el impacto que tiene lo que uno hace también tiene que ser parte de la estrategia de comunicación política, ¿no? Entonces, pensar en esos términos, bueno, es mucho más trabajoso, pero también es más rendidor, porque después, en vez de hacer justamente eh, una suma de productos o de eventos, tú lo que estás haciendo es cómo vas traduciendo, a mí me parece que es una buena palabra, todas las ideas y la narrativa que tú querés compartir con otros y con otras, cómo lo vas plasmando en distintos productos. Hoy
las redes nos obligan aparte a simplificar por una cuestión de tiempos. Y la simplificación en política eh, es un objetivo siempre en sí mismo, porque tú un mensaje lo tenés que dar como muy concreto, claro, ¿no? Para que el otro te entienda, porque no todos somos expertos en todos los temas, pero también la simplificación atenta contra algunas cuestiones que son fundamentales para la política, que es que la política esté basado en argumentos sólidos. Entonces, los argumentos sólidos y los argumentos complejos que requiere la política y la vida democrática y eh, la conversación pública exige tiempo. Y hoy las dinámicas no nos dan mucha chance de tener tiempos. Por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, que es que me permitas explicar estas cuestiones, en general los medios no dan esos lugares para explicar y desarrollar una idea. Y entonces no es lo mismo o sea, yo tengo que hacer el esfuerzo por achicar todo lo que quiero decir para que la gente me siga, pero no porque no me comprenda, sino por una cuestión de atención, porque hoy lo que se disputa es la atención. Hoy la gran disputa es por la atención de la gente, porque estamos bombardeados por mensajes. Entonces, los docentes lo saben bien. Cuando tenés una clase y podés retener la atención, eso ya es un golazo. Sí, Después, total. aparte que te entiendan y aparte que aprendan. Pero la atención hoy es algo muy importante. Entonces, en esta locura de la disputa por la atención, el poder desarrollar ideas, como estamos haciendo ahora, los espacios son cada vez más escasos y los argumentos se simplifican. Y cuando uno en comunicación política simplifica mucho los argumentos, la comunicación deja de tener el peso que debería tener, que es la conversación con el otro, el diálogo. No la emisión del mensaje, sino la conversación, aunque el otro no te pueda contestar en el momento. La conversación con el otro es la reflexión que le generas al otro sobre eso que estás diciendo. Claro. Y comunicación política también es la forma de hablar, la forma de transmitir la gestualidad, la forma de vestir. ¿También es comunicación política? Todo es comunicación política. En realidad, te diría más, saquemos el apellido política y hablemos de comunicación. La comunicación tiene muchísimos elementos. Algunos son verbales, asociados a la palabra y a las palabras que elegimos para comunicar. Eso es muy importante, porque las palabras que elegimos para comunicar en realidad dan cuenta de las perspectivas que tenemos sobre las cosas. Voy a dar un ejemplo. Si yo doy un mensaje como política o hago un discurso en un evento como política y hablo de los menores delincuentes, yo estoy mostrando en ese concepto una perspectiva sobre la seguridad y sobre la juventud. En cambio, si yo cuando estoy hablando de esas personas hablo de jóvenes que están en conflicto con la ley y empiezo, ¿no?, a trabajarlo desde justamente una perspectiva de los derechos y de las oportunidades que pueden tener esos jóvenes, estoy hablando desde otro paradigma. Y en realidad yo no voy a contar en ese encuentro, en esa entrevista, todo lo que pienso sobre eso, pero ese concepto delata desde dónde yo hablo, ¿no? Entonces, las palabras son muy importantes y para eso hay que estudiar. Una de las cuestiones que quienes hacen comunicación tenemos que hacer todo el tiempo es estudiar los temas. Y las otras cuestiones son las que tú acabas de decir. Uno comunica no solo a través de la palabra, sino a través de la gestualidad. Por eso cuando hay campañas, vos ves que hay un cuidado de cómo los candidatos se acercan a la gente, de la gestualidad, de la capacidad de escucha, que a veces se ve justamente en un gesto, o en una mano, o en un acercamiento.
Eh, por supuesto, es como la identidad visual de una institución, lo que comunica es la paleta cromática, la paleta de colores, eh, si vas a grabar un spot, el lugar donde lo grabás, eh, la luz que uses, la indumentaria, eso se ve mucho en los spots de campaña, gente que, por ejemplo, no quiere salir sola y quiere salir con un equipo, porque bueno, lo que quiere demostrar es que va a ser una política de equipo, hay gente que le gusta más cuando muestra lo que va a ser tener una vestimenta más formal, otros quieren mostrar justamente una vestimenta, otros dicen, yo quiero seguir vistiéndome como me vestí toda la campaña, no me quiero disfrazar de nada porque mi imagen auténtica es esta. Entonces, sin duda que la comunicación política es todo eso. Qué interesante lo que acabas de decir, porque sin duda alguna es difícil, imagino, para la persona, hablando de un candidato político, cambiar esas cosas, porque de pronto está acostumbrado a una forma de ser, a una forma de expresarse, a una forma de vestirse, y cambiar y dejar de ser él para transformarse en el político, debe ser un camino difícil, difícil de emprender y, bueno, y de lograr, supongo. Ahí yo te voy a contar dos cosas. Te quiero contar dos cosas. Una es que hay una diferencia grande entre, o por lo menos no es lo mismo, no sé si hay una diferencia grande, pero no es lo mismo hablar de comunicación política que de marketing político. ¿Está bien? El marketing político está más asociado justamente a eso, ¿no? Al candidato, al político, al grupo, porque ahora estamos hablando de líderes, pero puede ser una campaña para un grupo, ¿no? Bien. Eh, que se transforma en producto. Entonces, cuando el político, la política, el grupo, el partido se transforman en un producto, ese producto puede tomar distintos formatos, ¿no? Y la preocupación está en que adopte el formato más consumible para el público. ¿Se entiende? ¿Me Sí, sí, explico? sí, 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 ¿Ah? perfecto. Esto es marketing político. Los que hacemos, quienes hacemos comunicación política, no necesariamente adoptamos esta visión de marketing político. ¿Por qué? Porque hay un principio muy importante, un principio casi que te diría filosófico de la comunicación política, que se llama el principio de verosimilitud. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunicación política tiene que ser lo más parecida a lo que efectivamente se es. Y la verosimilitud no tiene que ver solo con la honestidad intelectual de ser quien uno es y de parecerse a lo que uno es, sino que tiene que ver con evaluar, o mejor dicho, más que evaluar, entender que la gente que recibe el mensaje, quien va a recibir el mensaje, es un ciudadano, una ciudadana y no un consumidor. Si partimos de esa mirada, deberíamos pensar, primero, que el consumidor, que el ciudadano, perdón, debe recibir un mensaje eh, lo más parecido a lo que yo efectivamente voy a hacer y soy, Claro. ¿no? Porque por algo me sigue, ¿está bien? Entonces, hay una cuestión de honestidad con quien yo estoy hablando, incluso con quienes no me siguen. Yo tengo que ser honesto y decir, yo hablo desde acá y toda la parafernalia que me acompaña, acompaña eso. Eso no quiere decir que una persona, por ejemplo, que un dirigente sindical tenga que estar disfrazado de dirigente sindical. No, no quiere decir eso. Quiere decir parecerse bastante a lo que uno vino mostrando, ¿no? Hay dirigentes sindicales que se visten como mucho más formales que otros y eso no quiere decir que estén engañando a nadie. Quiere decir que uno se parezca bastante a lo que viene siendo, ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con no subestimar a la gente. Hoy el problema, te diría que excede a la comunicación política. Hoy los ciudadanos nos hemos vuelto muchas veces
nuestro porcentaje de funcionamiento social tiene mucho más componentes de conducta de consumidor que de ciudadano y de ciudadana. Entonces, consumimos. Y el consumir implica tener bastante menos sentido crítico, ¿no? Porque las reglas del consumo hacen que uno justamente esté como más dispuesto a los estímulos y no tanto a la reflexión sobre esos estímulos. Cuando la política se concibe de esa manera, entra en un ámbito de esto, ay, yo voy a votar porque es un churro bárbaro, o mirá que, no, cada vez que se ve, cada vez que encuentra unas viejitas se saca fotos, mirá qué lindo cómo abraza a los nenes, ¿no? Eso es parte de la gestualidad y es parte de la comunicación política. El problema es si yo lo voto por eso. ¿No? Claro. O si yo sé que esta persona no es así y que me está haciendo un acting durante toda la campaña. A eso se refiere la verosimilitud. Ahora, si yo sé que el tipo o la mujer candidata son recampechanos, cercanos, etcétera, y después cuando están en campaña son así, yo le creo, porque se parece a lo que me mostró antes, a lo que yo vi. ¿Se Claro. entiende? Sí, Entonces, esto perfectamente. de ¿cuánto le puede costar a los políticos, a las políticas, a los líderes transformarse? Y yo te diría que el problema está cuando queremos transformar demasiado a un candidato en algo que no es. No tanto en cuanto sepa el candidato transformarse, sino en esa maquinaria de marketing político que quiere hacer del candidato otra cosa. Distinto es cuando quienes hacemos comunicación vemos que hay algún rasgo de ese político, de esa política que podemos explotar comunicacionalmente, o sea, podemos darle como más potencia. Eso es otra cosa, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo, pero lo único que tú estás poniendo el acento en eso. Sí. Pero, nada, básicamente eso quería contarte. Bien, y en base a todo esto que hemos hablado, mi pregunta es si hay personas o cuántas personas se interesan por formarse teniendo en cuenta, bueno, esta posibilidad que les da el instituto y en este caso hablar de laboratorio, que la palabra laboratorio ya se me hace que es desde las profundidades de la comunicación, formarse en lo que es comunicación política. ¿Cuánto interés hay de las personas, de la gente? Mira, el año pasado nosotros hicimos un curso que fue muy interesante porque participaron profesores en la materia, participó Agustín Canzani, que tiene una amplia trayectoria en temas de opinión pública y política. Participó Claudio Invernici, que es un publicista muy reconocido y que ha trabajado en muchas campañas en comunicación política también. Y después estuve yo en otros dos encuentros. Y el año pasado tuvimos más de 40 personas Ah, inscritas, mira. que es muchísimo para este tipo de propuestas y sobre todo teniendo en cuenta, si bien ahí está la posibilidad, porque es una posibilidad híbrida, o sea, tuvimos gente de Montevideo, de Durazno, de Aiguá, de Canelones, em, siendo una propuesta desde el interior, a mí me parece que es doblemente destacable la cantidad de gente que se nos acercó el año pasado. Este año pusimos el acento en hacer un laboratorio, no porque vaya a venir la misma gente que vino el año pasado y para cambiar, sino porque justamente de la experiencia del año pasado nos quedó la idea que teníamos que hacer algo, si bien el año pasado tuvimos trabajo en grupos y trabajo práctico, este año casi que vamos a ponerle el mayor acento al trabajo práctico, por eso le pusimos laboratorio. Ujú. Y el trabajo práctico va a estar acompañado por dos docentes, por Nicolás Mederos Turubich, que es profesor de filosofía, para trabajar como las cuestiones más filosóficas de la comunicación, en una versión, ¿no?, amigable, en una versión cercana, y yo voy a ser la otra profe que soy socióloga y tengo formación en comunicación política y experiencia en comunicación institucional desde hace muchos años. Entonces, ponemos el acento en laboratorio porque lo que queremos es que quienes participen de esta propuesta puedan hacer como en el acto, o sea, en estos 3 encuentros que proponemos,
un trabajo de diseño de comunicación política, ¿no? Como pensando como si cada uno de ellos participara de lo que se llaman los think tanks, que en realidad son estos grupos en que se debaten ideas y después se toman decisiones para hacer la comunicación política de, como te decía, de un candidato, de un grupo, de un sector, de una organización de la sociedad civil, de una ONG, de que sea, no está necesariamente recortado a los temas de política partidaria. Pero es cierto que estamos en pleno ciclo electoral, entonces esto nos juega a favor y en contra. Por un lado, la gente que está más interesada también está muy ocupada en las cuestiones de la vida política, y por otro lado, hemos recibido gente que está muy interesada porque, bueno, quieren hacer este laboratorio, porque aparte de que tenemos la disputa nacional, se nos viene la disputa departamental en mayo del año que viene, y todos los elementos que se puedan incorporar para el trabajo concreto que se va a tener en las elecciones departamentales, bueno, la gente en general lo valora y quiere sumarse. Bien, la parte física va a ser desde aquí, desde Maldonado, entonces. Y va a ser Después, desde ahí en dos locaciones. La primera, el 3 de agosto en Casesma, que es por Boulevard España, ahí enfrente a Bosch. Le estoy haciendo un chivo gratuito al local, pero para que todo el mundo se ubique. Y el 9, que es un viernes, y el viernes 23 lo hacemos en el Centro de Comerciantes de Maldonado. bien, perfecto. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo llegan a ustedes? Se pueden comunicar lo mejor para que le podamos mandar toda la información, es al propio mail del instituto, que es Formación Política ICB, que en realidad es Instituto Carlos Vitale en mayúscula, solo ICB en mayúscula, después Formación Política todo junto, en minúscula, Formación Política ICB, @gmail.com. Nos escriben ahí y nosotros con gusto les vamos a estar contestando. Y quiero comentar una cosa también, Karina, y es que estamos especialmente interesadas en que venga gente de grupos, de asociaciones, de todo ese abanico que te comentaba, y entonces tenemos una promoción de 2 por 1. Entonces, el arancel realmente es bajo para esta propuesta. Eh, Dicen de qué grupo, de qué organismo, de qué organización vienen, y hacemos un 2 por 1 en el arancel. Perfecto. Bueno, realmente un placer. Un placer. Aparte, me encanta el tema, me encanta la forma en que lo abordaste. Sin duda que dejaste a mucha gente pensando en todo lo que fuimos hablando y motivados para ser parte entonces. Bueno, en este momento te hago la invitación para que seas nuestra invitada, para que participes como invitada del instituto en este curso. Así que si te lo permite tu trabajo, tu vida y demás, nos encantaría recibirte. Así que bueno, sos invitada nuestra. Muchísimas gracias. Qué honor, qué placer. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. encantados, encantados. Bueno, muchas gracias por eso, por la comunicación y bueno, y por desasnarnos de tantas cosas realmente. Aprendemos en conjunto, porque no sabés la cantidad de situaciones que nos plantea la gente que participa en los cursos, que nos hace también pensar, y en esto sabés que no hay recetas. Hay algunos elementos teóricos y técnicos que nos ayudan, pero no hay recetas, porque la comunicación necesita de análisis de contexto, y de contexto quiere decir también de territorio. Entonces, nadie sabe todo sobre comunicación política nunca. Claro. Hay que tener capacidad de escucha, donde uno quiere desarrollar la comunicación para que esa comunicación sea verdaderamente potente. Así que aprendemos todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Muchísimas, Karina. Un abrazo para la audiencia del programa y nos vemos prontito. muchísimas gracias. Así será. Chau, chau. Chao.